Introducción al Evangelio de San Juan, parte 2. El desarrollo de la Cristología. Según el Deuteronomio capítulo 18, del 15 y 18 al 19, Dios había prometido a su pueblo enviarle un profeta semejante a Moisés. Esta promesa se había realizado en Jesús de Nazaret. Tal convicción sirve de base a todo evangelio de Juan y domina casi todos sus temas mayores. Jesús es no un profeta ordinario, sino el profeta por excelencia, que alimenta al pueblo de Dios como lo había hecho Moisés durante el Éxodo. No es Juan Bautista este profeta por excelencia, sino Jesús, a propósito del cual había escrito Moisés en la ley. Para subrayarlo, el evangelista pone en los labios de Jesús palabras que se referían a Moisés en el Antiguo Testamento. En la economía de las nuevas alianzas, Jesús constituye a Moisés y a los judíos deben ahora escoger entre el antiguo y el nuevo Moisés. Un profeta es por definición el portavoz de Dios. ¿Este era acaso Moisés, quien no hacía más que repetir lo que Dios le había mandado a decir? ¿Lo es también acaso el propio Jesús? Él no habla por su propia cuenta y no hace sino transmitir a los hombres las palabras de Dios que le ha dado para ellos. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que el nuevo Moisés ha venido a transmitirnos de parte de Dios? Que nos amemos los unos a los otros como Jesús mismo nos ha amado a nosotros. Es el mandamiento de Cristo. Nos ha dejado como testimonio y que resume la ley antigua, las 10 palabras que antaño nos había transmitido Moisés por parte de Dios en el Éxodo 20:1-17 y el Deuteronomio 5:22, porque Dios es amor, 1 de Juan capítulo 4, 7-16, y este amor baja del Padre sobre Cristo y sobre nosotros, y luego vuelve a subir de nosotros a Cristo y al Padre. El cristianismo es esencialmente una religión de amor. Moisés había recibido y transmitido a los hombres la revolución de nombre divino por excelencia, yo soy, el Éxodo 3, 13-15. Del mismo modo Jesús ha revelado a los hombres otro nombre divino, que implica amor indefinible. Padre. Habiendo recibido esta revelación de amor, los hombres no obedecen ya como esclavos, sino como amigos. Cuando prometía a los hebreos el envío de un profeta semejante a Moisés, Dios les ordenaba también: escuchadle. El Deuteronomio capítulo 18:15. El que no nos escuche sus palabras será condenado por Dios. Es una cuestión de vida o muerte. Si el pueblo hebreo quiere vivir o no morir, debería obedecer los mandamientos de Dios, escuchar su voz. Lo mismo que los discípulos de Cristo, el que escucha la palabra de Cristo tiene la vida eterna, ha pasado de la muerte a la vida. El que guarde esta palabra no verá jamás la muerte. Juan capítulo 8, 51. El que ha rechazado a Cristo y no recibe sus palabras ya está condenado, porque el mandamiento de Dios es vida eterna. Solo Cristo tiene palabras que son vida eterna. La palabra de Dios es a la vez la luz de vida, luz que permite caminar hacia la vida. Salmo 119:15. Si tropezar contra los obstáculos que hay en el camino, Cristo ha partido delante de nosotros para prepararnos un lugar en la casa del Padre. Pero volverá a buscarnos para que podamos reunirnos con Él donde está. Aquel que va en seguimiento de Jesús como discípulo suyo llega finalmente donde
está Jesús, confrontar en él la casa del Padre. Moisés, como todos los profetas, había sido enviado por Dios para salvar y guiar a su pueblo. Igualmente Cristo fue enviado por Dios para dar la vida a los hombres. Tan cierto es esto como Jesús nombra a Dios 20 veces como aquel que me ha enviado. San Juan capítulo 4, versículo 34 y capítulo 5 del 23, 24 al 30. Y Pasim, pero ¿cómo podemos nosotros creer que en efecto es así, que Jesús no es un impostor? Ver en el capítulo 7 de San Juan del versículo 12 al 17 y del 18 al 21 y 25. Ya Moisés había expuesto este reparo a Dios, el Éxodo 13 y capítulo 4:1. Y para responderle, Dios había concedido a Moisés el realizar signos que serían la prueba de su misión divina. Lo mismo pasa con Jesús durante su vida terrestre. Realiza 6 milagros, de los cuales 2 primeros y el último se ofrecen como signos que prueban su misión. En el capítulo 2, versículo 11 y el capítulo 4, 54 y el capítulo 12, versículo 18 y también en el capítulo 11, versículo 22. Y por esta razón estos signos por los que la gente sigue a Jesús, creen en Él. En efecto, solo Dios puede alterar las leyes de la naturaleza. Por tanto, si un hombre realiza signos, es porque ha venido de parte de Dios y porque Dios está con él. Y el signo por excelencia, el séptimo, sería la resurrección de Cristo, porque en el capítulo de San Juan, capítulo 2, 18 al 22, porque es Jesús mismo quien tiene poder de recobrar su vida. Sin embargo, para creer en Jesús no se debe dar demasiada importancia a los signos. Es en definitiva su palabra, el mensaje que nos transmite de parte de Dios, lo que debe unirnos a Él. Si incluso después del signo de las multiplicaciones de los panes, solo los 12 siguen fieles a Jesús, es porque han comprendido que Él tiene palabras de vida eterna. Sus palabras deben comprometer nuestra fe por la misma razón que los signos que realiza. Si es verdad que los signos atestiguan en favor de la misión de Jesús, también deben movernos otros motivos como el testimonio del Bautista, el del Padre en el acto del bautismo de Cristo, el de las Escrituras que anunciaron su venida, en fin, el Espíritu. Por su parte, el discípulo a quien Jesús amaba puede atestiguar que Jesús es realmente muerto, condición indispensable para que el signo por excelencia de la resurrección no pueda ponerse en duda. Con el tema de Jesús, nuevo Moisés está estrechamente unido al de Jesús, rey mesiánico, precisamente porque le reconocen como un profeta por excelencia. Los judíos quieren tomarle por la fuerza para hacerle rey. Esta relación entre los dos temas procede quizás de las tradiciones samaritanas. En efecto, por los samaritanos, 2 personajes dominaban la historia bíblica: Moisés, el profeta por excelencia, y el patriarca José, a quien ellos daban el nombre de rey. Ver en el Génesis 41-43. Ahora bien, en el Evangelio de San Juan, después de ser reconocido como aquel de quien Moisés escribió en la ley, Jesús es proclamado Rey de Israel. San Juan capítulo 15, versículo 18. Por Natanael, e inmediatamente después provee vino a los que no tenían, como el patriarca José había abastecido el trigo durante el hambre en Egipto, citando en el Génesis capítulo 41, 55. Sea ello lo que
fuere, mediante este título, el rey dado a Jesús, se crea con un nexo de tradiciones judías, según los cuales Cristo, el rey mesiánico, debía ser descendiente de David. Así, aclamando por la multitud como rey de Israel, hará Jesús su entrada solamente en Jerusalén, y como rey de los judíos será condenado a muerte clavado en la cruz. ¿Cómo explicar este dramático vuelco de situación? Es en que Satanás, el diablo, reina ya sobre el mundo. Es él el príncipe de este mundo, y el mundo entero yace en su poder. Detrás de los enemigos de Jesús se esconde y actúa el príncipe de este mundo, decidido a perderlo. Él domina el mundo, y en este mundo malo al que pertenecen los jefes del pueblo judío, no puede menos de odiar a Jesús y a todos los que se han hecho discípulos suyos. De este modo, el Evangelio de Juan se presenta como un drama cada vez que Jesús sube a Jerusalén. Tropieza con una oposición de varias violencias por parte de los jefes del pueblo judío, quienes finalmente reúnen en el Sanedrín y deciden darle muerte. Pero situación paradójica que Satán no preveía en el momento mismo en que Jesús es elevado en la cruz, llega a su fin la dominación del príncipe de este mundo. La elevación de Jesús en la cruz es como el primer paso que marca el retorno a la gloria divina. En la hora señalada por Dios, es la hora de que sea su entronización real. Jesús es rey, pero su realeza no es de este mundo. El príncipe de este mundo no tiene pues ningún poder sobre él. Jesús es el profeta, el nuevo Moisés anunciado por Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18. Pero es muy superior a Moisés. Un profeta es portavoz de Dios para que fuera así. Dios ponía sus palabras en boca de Moisés, estaba en su boca. De una manera mucho más radical, en Jesús es la palabra misma de Dios, personificada, la que ha venido a encontrarse. Al igual que la palabra de la que habla Isaías, esta ha venido a habitar entre los hombres para dar a los que reciben el poder de hacerse hijos de Dios, y luego ha retornado al seno del Padre. En Jesús es la palabra de Dios la que nos da a conocer los misterios divinos. Ya no es esta escondida en los cielos, ha venido a vivir junto a nosotros. En cuanto a la palabra de Dios encarnada, Cristo puede decir: antes de Abraham existiría yo soy. Él existía antes que el mundo fue creado por la palabra. Por eso Isaías pudo ver la gloria, y cuando Cristo retorna al Padre, éste le devuelve la gloria que tenía antes en el mundo. Fuese cuando la palabra de Dios encarnada en Cristo no es solamente Hijo de Dios, título que no implicaba un sentido trascendente contra las acusaciones que le hacían los judíos. Es el unigénito, como el engendrado de Dios, y él mismo es Dios. Cuando dice a los judíos: antes de que Abraham existiera, yo soy. San Juan capítulo 8, versículo 58. En este último verbo evoca la revelación que Dios hizo a Moisés cuando la teofanía del Sinaí: yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas: yo soy me ha enviado a vosotros. Cuando una tropa armada viene a prender a Jesús, Él les dice: yo soy. La evocación del nombre divino basta para tirarlos por tierra. Por cuanto la palabra de Dios en Juan capítulo 1:1 ha sido Dios quien es Jesús, ha venido a habitar entre nosotros. San Juan capítulo 1:14.